Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de Proma Argentina, titulada Certificaciones para la exportación de alimentos, en conjunto con IRAM. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra herramientas de Zoom. Al final de la exposición les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Yanil, ejecutiva de cuentas de IRAM, y Sofía, responsable de la Secretaría Técnica de IRAM. Adelante, chicas. Bueno, muchas gracias Carmela por la presentación. Buenos días a todos. Para nosotros es un placer nuevamente haber sido convocados por Proma Argentina para estos ciclos de charlas. Así que les agradecemos por sumarse y por su participación. Bueno, como bien adelantó Carmela, esta charla se trata de hablar sobre certificaciones para la exportación de alimentos. Un poco voy a repasar rápidamente el temario, así saben sobre qué vamos a hablar y después ya vamos de lleno a la charla. Vamos a arrancar conversando sobre cuáles son las certificaciones que nos ayudan a tener acceso a determinados mercados. Vamos a hablar brevemente sobre el rol de los consumidores, que hoy en día cumplen un papel fundamental a la hora de decidir comprar o no un alimento. Vamos a hablar específicamente sobre cuáles son las certificaciones de inocuidad alimentaria que nos ayudan a acceder a estos mercados y después otras que no son específicamente de inocuidad alimentaria, pero que dan valor agregado a nuestro producto para ser un poco más competitivos también. Y por último, cerramos repasando cómo una organización puede obtener estas certificaciones. Bueno, un poco para empezar a charlar sobre esto de que la certificación me ayude a acceder a ciertos mercados. Les adelanto que las certificaciones son voluntarias, ¿sí? No son obligatorias de forma regulatoria, no hay una regulación que exija sí o sí tener una determinada certificación, pero lo que siempre decimos es que es el mercado mismo el que las vuelve obligatorias porque de repente quiero vender mi producto a un determinado país, a un determinado cliente, o quiero que mi producto empiece a comercializarse en un determinado supermercado y me exige el mismo cliente tener una certificación. Ahí está la importancia de poder contar con estas certificaciones. Ahí, a nivel global, lo importante es que cuando quieran exportar puedan hablar con el destino para que cada destino pueda decirles cuál es la exigencia particular que tienen, porque cada uno tiene la suya. Si queremos hablar de quiénes son quizás los países más exigentes, Unión Europea, que maneja sus exigencias, Estados Unidos, que tiene su propia exigencia a través de la FDA, Canadá, Japón, acá en algunos países asiáticos particulares también. En América Latina también hay algunas exigencias. Ahí dentro de América Latina, en Argentina, la verdad que tenemos un muy buen nivel de regulaciones en lo que respecta a la materia de inocuidad alimentaria. Entonces, las normas argentinas son muy valorizadas en todos los países de América Latina. Pero bueno, la conclusión de esto es que es importante que cuando quieran exportar puedan averiguar en el destino con la exigencia particular de cada destino. Ahora después, más adelante, obviamente vamos a hablar de cuáles serían esas posibles certificaciones. Un poco les habrán pedido alguna vez, bueno, necesito que tengas una certificación reconocida por GFCI, entonces era un poco poner en claro, ¿y qué es GFCI? GFCI en sí no es una certificación, esto es una organización, la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, se creó más o menos en los años 2000 por el grupo de las principales empresas elaboradoras de alimento a nivel global, ¿no? Y los principales retailers que se unieron con la necesidad de establecer un único estándar en común, ¿no? Como que en materia de inocuidad alimentaria, cuando querían vender en cada lugar, le pedían un requisito distinto, entonces necesitaron unificar los criterios. Entonces, esta fundación lo que hace es establecer estándares y hay distintos organismos de certificación privados que GFCI valida. Ahí abajo colocamos quizás los más conocidos que se pueden aplicar a la producción de alimentos, como FSSC, BRC o IFS. De estos tres, en nuestro país los más conocidos son FSSC y BRC. Después hay otros que un poquito más adelante ahora les voy a nombrar,
Pero la idea de GFSI es esto, que establecer criterios y reconocer distintas certificaciones en lo que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, me adelanto un poquito como para hacer un pantallazo general sobre las distintas certificaciones que hay, que después Sofi va a profundizar. En lo que es HACCP o ISO 22000, se puede certificar a través de un esquema que es el de Codex, o si no, a través de una norma IRAM. Y quizás estas certificaciones, si bien cualquiera se puede aplicar a cualquier tipo de industria, hay un poco como una sectorización dependiendo de la rama industrial en la que están. Por ejemplo, lo que es yerbateras, por eso la foto, la certificación de HACCP es muy bien valorizada. De hecho, hemos tenido casos de clientes que están certificados con nuestra norma, con la norma IRAM de HACCP, y han necesitado puntualmente exportar hacia Tailandia y han validado el certificado de la norma IRAM sin ningún problema. Todo lo que es Global Gap es otro de los esquemas reconocidos por GFSI, pero apuntado a la producción primaria, ¿sí? Después, bueno, por ejemplo, Estados Unidos tiene sus propios requisitos, que son los que determina la FDA, que no hace una certificación puntual, pero tiene sus requisitos. Ya hablamos antes, les comenté que dentro de GFSI, BRC y FSCC son dos de los esquemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Y como les decía antes, se pueden aplicar a cualquier industria, pero quizás todo lo que es BRC está siempre más relacionado a los sectores que están más cerca de una producción primaria, de una transformación primaria de los alimentos. Entonces, por eso todo lo que sea transformación primaria de vegetales o incluso frigoríficos, en general se alinean más con la certificación de BRC. En cambio, cuando ya hay elaboración de un alimento industrializado, se opta más por la certificación de FSC 22000. Bueno, y un poco esto que les adelantaba antes de charlar sobre el rol de los consumidores, porque hasta acá mencionamos que el mercado, el cliente final, que me va a comprar el alimento, me exige una certificación, pero un poco los consumidores también el consumidor final juega un rol fundamental hoy en día, quizás en esto de la era digital, de la era de las comunicaciones, que hay muchísima información en todos lados. El consumidor es un consumidor que está más informado que en otras épocas, es un consumidor más interesado por el medio ambiente, por la salud, por la seguridad. Entonces exige que los productos que consume cumplan con determinadas condiciones y necesita verlo también, ¿no? Asegurarse que cuando va a elegir un producto u otro pueda ver en el envase que ese producto está alineado incluso con los valores que tiene. Por esto surgen lo que son los claims y los sellos, y es importante también hacer uso, ¿sí? Los claims son declaraciones que puedo hacer de un determinado atributo en el rótulo, y después también se pueden usar distintos sellos, por ejemplo, de las certificaciones. Más adelante Sofi les va a comentar de las certificaciones cuáles habilitan a colocar un sello o no en el envase, pero si bien no, tampoco está bueno llenar un packaging de cosas que hablen sin sentido, pero está bueno que si uno tiene una certificación, poder demostrarlo también en el envase. Bueno, ahí le doy lugar a Sofi. Bueno, buenos días a todos, a todas. Yo voy a ahondar un poco en lo que son las certificaciones sin entrar en detalle, eh, arrancando por buenas prácticas de manufactura, por BMP, que es el esquema más básico, certificable. Es el más básico porque es, digamos, la base de cualquier otro esquema un poco más exigente que después les voy a ir mencionando, ¿sí? Entonces, bueno, la definición de las buenas prácticas tiene que ver justamente con que son una herramienta básica para poder obtener productos seguros para el consumo y que se enfocan principalmente en la higiene y en la manipulación. Hay varias normas de BPM que ahora se las voy a mencionar, pero todas tienen un esquema que comparten, que tiene que ver con los puntos que están ahí detallados, o sea, que son requisitos que apuntan a una infraestructura y a un mantenimiento de las instalaciones donde se elaboran los alimentos, que tienen que ver con la limpieza, la desinfección de equipos, superficies e instalaciones, con tener un sistema de control de plagas,
tiene que ver con el personal que está involucrado en la manipulación de los productos, con su higiene, con su conducta, con que tenga una capacitación continua. También tiene requisitos que están asociados a la elaboración propiamente dicha, que tienen que ver con tener una higiene, evitar una contaminación cruzada, cómo se almacenan las materias primas, los productos terminados, también con el control de los alimentos en las diferentes etapas de elaboración, con un control de proveedores y con trazabilidad. Las buenas prácticas de manufactura, digamos, son muy importantes si no están sólidamente implementadas. No hay ningún otro sistema de inocuidad que, digamos, pueda ser efectivo, que podamos, digamos, aplicar y que pueda funcionar, ¿sí? Acá tenemos entonces las normas de BPM, que están un poco sectorizadas según el rubro. Tenemos la norma IRAM NM 324. NM significa que es una norma Mercosur, quiere decir que está reconocida por todo Mercosur, por eso es una norma que aparece en castellano y en portugués. Es una norma de industria de los alimentos y puede ser aplicada a cualquier tipo de industria de alimentos. Está la norma IRAM 14201, que es la norma de servicios de alimentos, que aplica para restaurantes, para comedores. La IRAM 14300, que es la norma de servicios de alimentos para establecimientos asistenciales, es decir, geriátricos, hospitales, tiene requisitos específicos, ¿sí?, para este tipo de servicio. Está la IRAM 14150, que es para organizaciones potabilizadoras. La IRAM 14108, que es para la elaboración de alimentos para alimentación animal. La IRAM 20550, que es la de yerba mate. La IRAM 20650, la de té. Y la IRAM 15970, que es la de miel. La certificación de cualquiera de estas normas habilita a poder usar un sello IRAM en el rótulo del envase, ¿sí? Y ahí podemos ver, por ejemplo, algunas organizaciones que están certificadas con IRAM, la anterior. Una más, antes. Algunas organizaciones que están certificadas con IRAM y que usan nuestro sello. Por ejemplo, acá tenemos Solvencia, que hace pulpas y salsas de tomate. Tenemos Liberato, que tiene especias y condimentos. Bueno, ahí veíamos una pimienta. Está Amanda, que tiene yerba mate. Tarahui, que tiene los té. Rapa Nui, que tiene chocolates, entre otros productos asociados. Shiva, que tiene crackers. Areco, que tiene aceites de oliva. Sí, estos, bueno, son algunos de nuestras organizaciones que usan el logo. El logo de BPM, que es el que ven en pantalla, que está en esta versión por ahí más completa, y después hay una versión más reducida, que es solo el logo de IRAM, puede ser utilizada en un montón de plataformas y medios de comunicación, que pueden ser, ahí tenemos algunos ejemplos, medios radiales, medios gráficos y plataformas digitales como redes sociales, sitios web y blogs, folletos, catálogos, objetos promocionales, videos, presentaciones y avisos publicitarios. Y este logo puede ser utilizado en el empaque primario y secundario, como las fotos que yo recién les estuve mostrando. No así el logo de las certificaciones que son un poco más exigentes, que ahora se las voy a mencionar. Esto es porque esta certificación es una certificación de producto y las otras son certificaciones de sistema. Entonces, bueno, estas otras certificaciones que podemos ver acá, ahí podemos ver una escalera porque tiene que ver un poco con las exigencias y mayor cantidad de requisitos que se van adicionando según el esquema. Como yo antes les había mencionado, BPM es la base. Después tenemos el esquema HACCP, que está compuesto por la norma Codex o la norma IRAM, también es NM porque es Mercosur 323. Y como prerequisito
se puede usar cualquiera de las buenas prácticas que les mencioné anteriormente. Esto de que sea un prerequisito tiene que ver con esto de que es la base sobre la cual se apoya después el resto de la norma, digamos, en muchos de los peligros que se van identificando con los otros esquemas, son sostenidos con las buenas prácticas, por eso hacemos tanto hincapié en esa norma, ¿no? Después tenemos el esquema de ISO 22000, que está compuesto por la norma IRAM ISO 22000. El prerequisito lo puede definir la organización, puede ser cualquiera de las buenas prácticas anteriormente que les mencioné, o la ISO 22002. Después tenemos el esquema FCC, que es el prerequisito es la ISO 22002, no se puede usar las otras BPM. La norma ISO 22002 y 22000, perdón, y los requisitos adicionales de FSC. Este esquema hoy está siendo revisionado, está pasando de una versión 6 a una versión 7, y a su vez está el esquema FSCDP, que se puede ver ahí arriba de la escalera. Este esquema no está reconocido por GFCI como sí la FSC 22000, pero es un esquema que está desarrollado por FSC 22000, y quizás si una organización le parece que empezar por BPM lo ve muy lejano, puede implementar este esquema, certificar este esquema, y es como un compromiso hacia el FSC 22000, está muy alineado con ese esquema. Bueno, como les mencionaba anteriormente, acá tenemos los sellos de los otros esquemas que no es BPM, que pueden ser aplicados en cualquiera de las plataformas, medios de comunicación que les había mencionado, excepto en el empaque primario y secundario. Entonces, si una organización certifica este tipo de esquema, bueno, lo va a comunicar no con el envase, sino con los otros medios, pero obviamente que si se certifica alguno de estos esquemas, los prerequisitos que son las BPM están implicados, por lo tanto, bueno, se puede certificar, por ejemplo, un HACCP y también optar por, digamos, tener la certificación de BPM y por lo tanto poder usar ese logo en el envase primario o secundario, que para el cliente cuando va a comprar, para el consumidor es mucho más visible. Bueno, otro programa interesante para certificar, para cuando se quiere exportar sobre todo, es el de sello Alimentos Argentinos. Este es un esquema que está desarrollado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Está enfocado más que nada en los productos, o sea, los esquemas que yo les mencioné anteriormente son genéricos para cualquier tipo de industria, y estos en realidad son más de 50 protocolos, creo que hay 54 protocolos, que están orientados al producto. Hay de ajo, de yogur, de harina de trigo, de aceite, bueno, son un montón. Tienen requisitos de inocuidad y requisitos de calidad. Y la idea es, bueno, digamos, el beneficio que tiene poder obtener este logo es el de obtener un 0,5% adicional a la posición arancelaria en los reintegros a la exportación de productos y la participación en ferias y exposiciones nacionales. Este sello lo que busca es posicionarse en el exterior, digamos, en poder identificar que es un producto elaborado en Argentina y que cumple con requisitos de calidad y de inocuidad. En ese link que está ahí pueden ustedes entrar y encontrar todos los protocolos que están desarrollados. También pueden poner sello Alimentos Argentinos en el buscador y ahí van a poder ver todo. Si alguna organización está interesada en poder obtener este logo, lo que hace es comunicarse con la Secretaría de Agroindustria. Ellos les van a iniciar el expediente, les van a pedir documentación y después desde IRAM podemos hacerles la auditoría que está basada en los requisitos de estos protocolos. Bueno, otro programa que desarrollamos es el sello IRAM B para certificar productos veganos, vegetarianos y a base de plantas. Este es un programa que se desarrolló obviamente por la creciente demanda
de este tipo de productos, por que cada vez hay más consumidores que eligen aumentar su consumo de alimentos vegetales. Este programa sí permite el uso de logo en el envase y esto es un beneficio porque permite identificar, o sea, a los clientes, a los consumidores, identificar rápidamente un producto que cumple con estos atributos. Bueno, en un contexto donde quizás hoy hay bastante confusión en relación a los productos, sobre todo veganos, eh, y es algo que se está regulando hace pocos años. Entonces, bueno, esto obviamente ya es muy visual y posiciona frente a competidores, a otros competidores. Eh, Perdón, yo voy cerrando las preguntas, las vamos a responder al final. Eh, y bueno, y además es un esquema que está basado en la norma IRAM ISO 23662, que es una norma reconocida internacionalmente, que contextualiza este tipo de productos. Eh, Así que bueno, es un esquema muy interesante para poder certificar y que además está muy alineado con las otras certificaciones que podemos ofrecer. Y bueno, les mostramos algunos productos que hoy en día están certificados con este sello. Tenemos los enlatados de Inalpa, Cumaná, con su mix de frutos secos, y bueno, la organización CEPAS, con toda su línea de bebidas alcohólicas, también está certificada. Acá podemos ver a Gans. Bien, bueno, gracias, Sofi. Entonces, habiendo repasado cuáles son las certificaciones que son específicamente apuntadas hacia lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, queríamos también mencionarles que además de estas, pueden agregar otras certificaciones que siempre obviamente van sumando, ¿no? Cuantas más certificaciones puedo ir demostrando, más diferenciación de mi producto, voy a poder ser más competitivo y acceder quizás a mercados que no pensaba que podía acceder. Entonces, en ese sentido, como para nombrar algunas, están todas las certificaciones de sistemas de gestión. Dentro de ellas tenemos la ISO 9001, que es una certificación de un sistema de gestión de calidad, que es la certificación ISO que más certificados tiene a nivel global, con lo cual es ampliamente reconocida y aceptada y solicitada. Tenemos también lo que es ISO 14001 de gestión de medioambiental, ISO 45001 de seguridad y salud ocupacional. Eso es como para mencionar algunas, hay muchas otras más en las que pueden indagar o consultarnos. Tenemos, por ejemplo, una certificación de bienestar animal que tuvo también mucho auge y está siendo muy solicitada en los últimos años. Hoy en día, como mencionamos al principio, es muy valorado todo lo que tenga que ver con demostrar un compromiso con la sociedad, un compromiso con el medio ambiente. Entonces hay una línea de verificaciones de huellas ambientales. Existe también la certificación orgánica, que también puede llegar a ser solicitada en otros países. Todo lo que tenga que ver, como hablamos antes, de demostrar sostenibilidad, se pueden verificar el compromiso o el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en la línea de la sustentabilidad, por ejemplo, hay un esquema específico para que las bodegas demuestren la sustentabilidad. Esto es solo para mencionar algunas, como les decía antes, hay muchas otras, así que desde ya estamos siempre a disposición de que si tienen algún requerimiento puntual, nos pregunten y podamos ayudarlos y orientarlos sobre cómo cumplir lo que les estén exigiendo. Bueno, ahí que hablábamos como para detallar un poco más sobre qué es esto de la huella de carbono, lo que se hace es medir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten. Lo que hacemos desde el organismo de certificación es una verificación, o sea, la organización tiene que hacer previamente los cálculos sobre esto de estos GEI y después como organismo de certificación verificamos y lo que tiene de positivo es que también se puede poner un sello en el envase de que esta huella de carbono está verificada. Y en esta línea de la sostenibilidad les presentamos un nuevo producto que es muy reciente, desarrollado por IRAM, que se llama ROX, que es el registro de organizaciones comprometidas con la sostenibilidad. Es un registro online en el que las organizaciones pueden justamente demostrar que están comprometidas con la sostenibilidad.
ya sea desde la parte de medio ambiente, de la parte social y la gobernanza. Y esto, o sea, no implica que tengan que, no sí o sí tienen que tener una certificación para acceder al registro y ni siquiera es necesario que tengan sí o sí una certificación IRAM. Cualquier organización que tenga un compromiso con la sostenibilidad puede acceder al registro, hay distintos grados de niveles de compromiso. Pero bueno, era como es un producto muy reciente y muy novedoso, como para que tengan idea que pueden acceder a esto también. Bueno, entonces, habiendo hablado de cuáles serían las posibles certificaciones a las que podrían acceder, les vamos a contar un poco cómo logran una organización tener una certificación. Vieron que mencionamos muchísimas certificaciones posibles, entonces lo primero que hay que hacer es definir qué norma o qué esquema quiero certificar, que como hablamos antes muchas veces está eh, dictaminado porque un cliente me pide sí o sí tener ese esquema para comprarme. Y bueno, muchas veces las organizaciones también por voluntad propia quieren ir demostrando su compromiso e ir teniendo estas certificaciones, que a veces está bueno, ¿no? Adelantarse y no esperar a que quiera tener una interacción comercial y no poder vender porque no tengo la certificación y recién ahí empezar a prepararme, sino adelantarme y tener antes la certificación. Entonces, una vez que definen qué norma quieren certificar, lo que hay que hacer es la implementación, ¿sí? Las normas tienen requisitos y yo tengo que hacer efectivos esos requisitos dentro de la organización. Esta implementación desde IRAM no la hacemos, porque no podemos ser juez y parte, ¿no? Nosotros después vamos a ir a certificar, entonces no podríamos ir a certificar algo que nosotros mismos implementamos. ¿Cómo hacen las organizaciones para implementar? Muchas veces tienen un equipo interno de implementación, que en general es el área de calidad, o muchas veces, incluso teniendo un área específica, contratan un servicio externo de asesoramiento y de consultoría para que los ayuden en el proceso de implementación. Entonces, una vez que definieron la norma y la implementaron en la organización, ahí nos convocan a nosotros como organismo de certificación para hacer el proceso de certificar, que siempre consta de una evaluación documental en la que se les van a pedir registros, procedimientos, habilitaciones y una auditoría in situ recorriendo las instalaciones. Entonces, ¿cómo hacen esto de cuando consideran que están ahí encaminados para ya certificar, convocarnos y lograr la certificación? En el inicio hay un contacto con nuestro sector comercial en el que les vamos a pedir una serie de información acerca de la organización para poder elaborarles un presupuesto, ¿sí? Digamos, el costo de la certificación depende, entre otras cosas, de cuánto duran esas auditorías que les comenté antes. Entonces necesitamos saber cuánto tiempo nos va a demandar, para eso les pedimos una serie de información de la organización. Una vez que ustedes aprueban el presupuesto y demás, hay un intercambio de los que les pedimos unos documentos contractuales y coordinamos una fecha de auditoría y vamos a la organización a hacer la auditoría. Obviamente que en esta auditoría pueden relevarse hallazgos, van a tener un tiempo para establecer un plan de acción sobre esos hallazgos, pasa todo a una evaluación por el área de Secretaría Técnica y cuando el área de Secretaría Técnica determina que están en condiciones, se hace el otorgamiento del certificado. Este otorgamiento de certificado ya los habilita a la licencia del uso del sello IRAM, que como antes les comentó Sofi, dependiendo cuál es la certificación a la que acceden, o lo pueden usar directamente en el envase o en cualquier otro de los medios de difusión. El certificado que obtienen, dependiendo la norma a la que hayan certificado, tiene una duración determinada, en general suelen ser 3 años para la mayoría, y se va a mantener vigente siempre y cuando cumplan con auditorías de seguimiento, ¿sí? Cada determinada cantidad de meses, que en general suele ser un año, volvemos a las instalaciones a visitarlos y a corroborar que el sistema se siga manteniendo activo. Y al cabo de esos 3 años, volvemos para hacer una auditoría de recertificación para que obtengan un nuevo certificado. Eso sería básicamente en qué consiste el proceso de certificación. Y bueno, por último, les queremos mencionar que tenemos nuestras redes sociales activas en las que también tienen mucha información
ahí publicamos en general cuando hay una actualización de la norma. Ahí Sofi mencionó esto de que, por ejemplo, FSCC este año pasa de la versión 6 a la versión 7, entonces nosotros lo vamos comunicando. El año pasado se reversionaron la serie de las ISO 22002, ya están las versiones en inglés, ahora van a salir las versiones en español, entonces cuando salgan lo vamos comunicando en nuestras redes, hacemos actividades de capacitación respecto a estas normas que se van actualizando, así que los invitamos ahí a que nos sigan, a que se conecten a las redes. Incluso el canal de YouTube tiene muchos webinars que hemos dado gratuitos como para que puedan conectarse y tener más información ahí de algún esquema puntual. Bueno, abrimos si quieren el espacio de consultas, si hay alguna consulta particular. De todas formas, si hay algo que les queda ahí resonando, si en algún momento tienen alguna duda puntual, tienen nuestros contactos para comunicarse y que podamos despejar las inquietudes que puedan tener. Gracias, Yanil y Sofía, por la presentación del día de hoy. Les agradecemos a todos por estar del otro lado. Si quieren, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Hay algunos que estuvieron consultando por la grabación de la capacitación de hoy. La vamos a estar subiendo en nuestro canal de Exportar TV, donde tenemos ya almacenadas otras capacitaciones, así que pueden ingresar para ver otras capacitaciones anteriores y esta la vamos a estar subiendo la semana próxima. Acá están los contactos de Sofía y de Yanil por si necesitan alguna consulta más específica, pero en el chat vi que algunos fueron preguntando si quieren ir leyendo. Ujú. Bien, ahí vamos al chat. Dice, hola, buenas consultas. Si necesito exportar un producto que la marca no es mía, es decir, nosotros compramos a la marca y luego exportar. ¿Necesitamos un contrato por el uso de la marca para exportarlo o necesitamos algo más, teniendo en cuenta las intervenciones previamente? A ver, todo lo que tiene que ver con este tipo de trámites de exportación, en realidad, estas cosas, o sea, para exportar, yo necesito un RNE, un RNPA, tener, digamos, todo en regla, como si elaborara para acá, por ejemplo. Y después, ahí, bueno, tengo que hacer la inscripción eh, para, digamos, en AFIP creo que es, para exportar, no es que nosotros hagamos trámites de exportación desde IRAM, ¿no? Y ahí es donde les van a decir si todo lo que tiene que ver más con las cuestiones legales de a quién está a nombre y las marcas y eso, los van a informar más desde ahí. Nosotros no hacemos ese tipo de trámites, digamos, y nuestra certificación llega hasta un reconocimiento desde IRAM con el uso del sello, pero ya lo que es trámites de exportación lo tienen que ver más con las autoridades eh, que hagan esas cosas. No sé si me expliqué. Va a quedar grabada. En el caso de la yerba hay reintegros a la exportación. Eh, Supongo que ahí estamos hablando de sello, alimentos argentinos. Habría que ver si hay un protocolo de yerba, de sello alimentos argentinos, no sé, son Sí, lo hay, 54, lo hay. ¿hay uno? Lo hay. Sí, 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 Ok, sí, lo hay. entonces si hay, bueno, sí, aplica también, eso como les había contado en la presentación, bueno, hay que contactarse con la Secretaría para que ellos les pidan la documentación que consideran y después se hace la auditoría con el protocolo. Así que bueno, sí, también entra dentro del programa. ¿Cómo es el proceso para certificar vegano? Bueno, ahí un poco es, como contó Yani, el mismo proceso, digamos, ustedes se contactan con IRAM, nosotros, bueno, ahí les vamos a pasar de qué se trata las cuestiones generales del protocolo, los requisitos que vamos a certificar, pero tiene que ver con cumplir una base de buenas prácticas y después poder asegurar eh, que las materias primas son veganas mediante, digamos, eh,
cartas de compromiso de parte de los proveedores, y nosotros hacemos ahí una auditoría, donde vemos toda la parte documental, también hacemos una recorrida en planta para ver las buenas prácticas, y después, si hubiese desvíos, se trabaja, la organización trabaja sobre esos desvíos, se aprueba y se otorga ahí el certificado y el sello. Ese es un poco, es el mismo esquema que cualquier tipo de esquema de certificación. Igualmente nos pueden escribir ahí a los correos y les pasamos también más información más detallada, dependiendo del rubro, eh, y le podemos hacer un presupuesto. Bueno, después sí, la de que si el material lo enviamos por mail, que ya ahí lo aclaró Carmela. Después, Sí. buenos días. Exportación de suero de leche y queso para Estados Unidos lleva muchas restricciones por la FDA. Ahí puntualmente lo tienen que averiguar con ellos porque no es algo que manejemos desde Irán. Con lo cual, sí, entendemos que es un organismo que tiene bastantes exigencias. De hecho, sé que hacen auditorías incluso ellos mismos. No certificaciones, pero que sí hacen controles, con lo cual hay que averiguarlo ahí específicamente. Ujú. Sí. Hay otra consulta también de buenos días, consulta qué certificación llevaría un vino orgánico para Latinoamérica, Ujú. específicamente Brasil, que esto un poco, o sea, sabíamos que iba a surgir esta inquietud, por eso vamos a reiterarlo, de que, a ver, cada país tiene sus propios requisitos, entonces, bueno, siempre hay que contactarse con, o sea, averiguar dentro del país qué es lo que requiere. Nosotros acá lo que les mostramos son todas las certificaciones que ofrece IRAM, con el reconocimiento que tiene IRAM internacionalmente, eh, pero, digamos, no es imposible hablar o sea, saber de cada país qué requiere y, digamos, y después cada lugar tiene así como acá es un país federal y cada provincia tiene sus requisitos, eh, digamos, más allá de que cumplan con el código, con la ley, cada una tiene, la autoridad sanitaria tiene sus requisitos, bueno, con los países un poco es lo mismo, entonces, eh, bueno, ahí van a tener que averiguar con cada destino. Sí, Eh, incluso también quizás depende hasta de quién es el cliente final, porque quizás el país puede tener o no una cierta exigencia, pero quizás la empresa, no sé, es multinacional y exigen para todas las filiales de todo el mundo una determinada certificación, independientemente de en qué país están. Por eso es como que insistimos en este concepto de que siempre averigüen con el cliente final qué es lo que se les piden. Incluso quizás si su producto está dentro de una cadena de valor, o sea, su producto a su vez es una materia prima para otra elaboración, otra empresa que elabora alimentos, quizás esa organización tiene una exigencia de certificación, entonces se lo piden a ustedes también por ser una materia prima. Después, un poco como para recomendación, certificación de un vino, todas las que hablamos de inocuidad alimentaria, que son todas las que comentó Sofi, podría aplicar. Si necesitan específicamente lo que es la certificación orgánica, ya que mencionan un vino orgánico, sepan que hay como distintas normas en lo que es orgánico. Hay una certificación que a través de la normativa argentina, a través de la ley argentina de orgánico, hay, como decíamos antes, hay que ver si es la reconocida o no en el destinatario final. Y después hay una normativa específica de orgánico para Estados Unidos y una normativa específica de orgánico para lo que es la Unión Europea. Con lo cual, cuando vean que un producto es orgánico, hay que ver bajo qué normativa, cuál de estas tres opciones están certificados. Claro, ahí, por ejemplo, pasaron un contacto que hacen gestiones de asuntos regulatorios y bueno, sí, digamos, son ellos los que se encargan de averiguar todo ese tipo de cuestiones. Eh, ¿Qué certificación llevaría la nuez pecan? Para todo lo que es la elaboración primaria, digamos, está lo que mencionábamos como un esquema reconocido por GFSI, que es Global Gap, o también puede ser buenas prácticas agrícolas. Esto para lo que es la parte de la producción primaria, tiene alcance a la cosecha, quizás a un empaque básico. Ahora, si esa
ese producto ya tiene una transformación industrial, aplican cualquiera de las certificaciones que mencionó Sofi, que apuntan a la inocuidad alimentaria, como BPM, HACCP, ISO 22000, FSSC, y después las que quieran sumar, como por ejemplo, bueno, sello vegano, que les podría, en realidad sería 100% vegetal, producto 100% vegetal, y cualquiera de las otras que mencionamos. Habría que ver si hay de sello alimentos argentinos, no sé si hay algún protocolo específico, pero de todas formas cuando reciban la presentación tienen el link que les mencionó Sofi, en el que ahí se pueden fijar bien cuáles son todos los protocolos para sello alimentos argentinos desarrollados. ¿Dice hay algo similar a IFOS en IRAM? No estoy tan interiorizada de cuáles son los requisitos de IFOS, pero si querés, Analía, podés mandarnos un correo y profundizamos sobre eso y te contestamos. ¿Cómo articulan Pablo con otros? pregunta cómo sé Sí, cuáles certificados IRAM son válidos o tienen convalencia en ah, otros países. Bueno, ahí Pablo lo mismo, es ver caso a caso qué es lo que se exige en cada país y ahí cuentan con nuestro apoyo, ¿no? Como yo comentaba hoy, como tuvimos otros casos, ¿no? Un cliente particular que ya había pasado por varios ciclos de certificación con nosotros por HACCP, se le abrió una posibilidad de mercado en Tailandia. Tenía nuestro certificado a través de la norma IRAM 323. Entonces tenía una necesidad puntual de demostrar cumplimiento de HACCP que sea reconocido en Tailandia y bueno, lo validaron, ¿no? Ahí nos convocaron, nosotros les preparamos cierta información que tuvieron que presentar. El trámite obviamente lo hicieron ellos, como mencionamos antes, desde IRAM no tenemos injerencia en este tipo de trámites, pero sí en ayudarlos con el soporte y la información que necesiten para evaluar si es válido o no. Pero no hay una única forma de saberlo, ¿no? Es ir viendo en cada caso. ¿cómo Eh, articulan con otras exigencias, como por ejemplo certificación halal para el mercado musulmán? Bueno, la certificación halal es una certificación particular que desde IRAM no la ofrecemos, así que si alguien quiere certificar un producto halal, tiene que comunicarse con los organismos que lo certifiquen. Este, no sé a qué se refieren con cómo articulan, pero bueno, en términos generales las certificaciones comparten una línea que siempre está la inocuidad y después hay requisitos específicos dependiendo de lo que se va a certificar, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros no certificamos halal. Pero bueno, un producto puede tener varias certificaciones, pueden ser compatibles. Existe. ahí les dejaron el contacto de la Secretaría para orgánico. Sí, se me la va. Secretaría hace mucho acompañamiento para quienes quieran certificar orgánico en lo que es Ujú, ayuda quizás con información y demás para la implementación. ujú, sí. Bien. Bueno, ahí en preguntas y respuestas hay una que dice, ¿cuánto tiempo toman los trámites para certificación? ¿Cómo sería el recorrido de todas las certificaciones necesarias para Expo de Alimentos? Ah, perdón, después vi que lo desestimaron. Igual tomo esto que preguntan sobre cuánto tiempo toman los trámites para certificación y porque a veces suele ser una consulta en general. Eso depende mucho de la organización, de qué esquema es el que quieren certificar, qué norma, qué nivel de implementación ya tienen y qué avance o cuánto se le dedique a esa implementación. En general, como en términos muy generales, quizás para obtener una certificación de buenas prácticas de manufactura, unos 6 meses de implementación son suficientes y después viene el tiempo que les mencioné cuando les conté cómo es todo el proceso, entre que vamos a hacer la auditoría y se relevan estos hallazgos, hay un intercambio respecto al plan de acción que hagan y se otorga el certificado, puede llegar a demorar quizás un mes más. Y después
para esquemas más complejos, como por ejemplo FSCC, pues la implementación también en términos generales puede llegar a demorar un año. Pero bueno, como les decía antes, depende de cuál es el estado de la organización cuando inicia y bueno, qué nivel de implementación van haciendo. Bueno, no sé si, Carmela, vos, no sé si has visto alguna consulta que se nos haya escapado. No, leyeron todo, chicas. Les agradezco y gracias a todos también por las consultas. Ahí nuevamente les detallamos el link de encuesta para que lo puedan completar y recibir el material del día de hoy. Por las dudas lo volvimos a escribir porque quedó muy arriba. Así que si no hay ninguna otra consulta, chicas, les cedo la palabra para el cierre. Bueno, muchas gracias, Carmela, y nuevamente agradecer a Proma Argentina porque nos haya convocado. Y bueno, reforzar que desde IRAM, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, estamos para acompañar a las organizaciones, con lo cual, para lo que necesiten, nos pueden contactar y va a ser un gusto poder ayudarlos. Sí, yo también les agradezco y bueno, por ahí a veces hay consultas que son bien puntuales y ahí nos pueden escribir y los podemos ir orientando. La idea de la charla era poder mostrarles un poco todo, todas las certificaciones que se pueden obtener, que bueno, que digamos, le facilita el acceso a cualquier tipo de exportación. Así que bueno, estamos disponibles y gracias a todos por la atención. Gracias, chicas. Gracias a todos por estar una vez más. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.